Buenas, mis queridos teleamigos. Hoy tenemos un tema muy interesante, la crisis y la forma de salir de la crisis y salvarse. Salvarse, porque es que vinimos a este mundo para morir y morimos para vivir eternamente. Pero usted escoge dónde va a vivir eternamente. El mundo está en crisis, evidentemente está en crisis. Lo que pasa es que como vivimos el síndrome del sapo, que usted echa un sapo en agua caliente y salta y se sale del agua caliente, pero si usted empieza lentamente a meterle fuego despacio, el sapo se queda ahí hasta que se cocina. Entonces nos pasa eso, nos acostumbramos al mal y nos parece bien, ¿no? Nos sentamos todo el día a ver telenovelas y a ver baños de inmundicia que salen por los medios de comunicación, nos acostumbramos a eso. Oímos los noticieros más atroces del mundo, que llegan a un deporte y asesinan a unas personas, que el papá llega cuando se va la mamá y asesina a los 3 hijos, y las noticias más aterradoras, el amigo que echa al amigo por el hueco del ascensor, el otro que le da una paliza espantosa, los atracos, los raponeos, los crímenes por todas partes, la guerra, y nos dicen que se suicidan los niños, ¿no? Que en el 2011 193 niños se suicidaron, que se sepa, ¿no es cierto? Y que en Antioquia solamente han matado 140, 150 mujeres en lo que va corrido del año. Entonces uno se está acostumbrando a la maldad y se está acostumbrando a la crisis y a las atrocidades y a las cosas, y una noticia va cubriendo la otra y ya no nos importa, ¿no es cierto? No nos importa. Y nos dice que 80 incendios en el Tolima, que la caña se está dañando en el Valle del Cauca, se secaron los pozos, se secaron los ríos, se está incendiando por todas partes, y que hay un vendaval que cogió a Uruguay, Paraguay y Argentina y los arrasó por todas partes. Eso, el planeta está siendo herido lentamente por miles de puntos en el planeta, algún día colapsará, tendrá que colapsar, que capturan en el toque de queda 1.200 jóvenes y el 80%, 800 jóvenes o más, tenían alcohol y droga, que las niñas están embarazadas a los 12 años y a los 13 años, lo que llaman embarazos no deseados. ¿Cómo que no deseados? Porque es lo que están haciendo fue voluntario, y lo hicieron voluntariamente sabiendo cuál es el riesgo, pero como no conocen a Dios, no saben que van a engendrar un hijo y entonces lo matan, lo asesinan en el vientre de la madre. Entonces al procurador lo sancionan por decir que la pastilla post es abortiva. Por supuesto que es abortiva, y es bien abortiva, está demostrado científicamente, eso es una infamia además. Entonces uno ve eso todo el día, todos los días, a todas horas, impresionante, y uno no entiende las noticias de la respuesta de Dios, ¿no es cierto? Que se derrite el Ártico, 7 millones de hectáreas de hielo derretidas. ¿Qué va a pasar en los niveles del mar? ¿Qué va a pasar en el clima? ¿Qué va a pasar en el ambiente? Que los americanos inventaron un sistema HAARP, ¿no? Con unas antenas para ionizar la atmósfera, subir hasta la atmósfera, subir hasta la ionosfera y producir unos cambios climáticos como herramientas de guerra. Por Dios, ¿a dónde hemos llegado de la maldad? Por todas partes. ¿Sí? ¿A dónde llegó el hombre? A destrozarlo todo, a destruirlo todo y a colapsarlo todo. Claro, hay unos tontos por ahí, como dice San Pablo, jactándose de sabios se volvieron estúpidos, que no pasa nada, que eso siempre ha pasado. ¿Qué? ¿Cómo que siempre ha pasado? El mundo no tenía 20.000 cabezas nucleares, que los israelitas tienen 350 cabezas nucleares y tienen un escudo de respuesta, ¿no? Y que todos los días se están presentando guerras y rumores de guerra allá en el Medio Oriente, que en Siria están asesinando todos los días miles de personas, que en las calles de Colombia también, en todas partes. Y bueno, esto es una cosa dramática, espeluznante, pero como nos acostumbramos al mal, ¿sí? Nos acostumbramos a que no hay Dios y que no hay trascendencia, y que el Dios es un Dios materialista, un Dios material para conseguir plata, para llenar los bolsillos, para pedirle, para meterla, el rezar para que me dé una platica y todas esas cosas, pero no he pensado en la vida eterna, en que me voy a morir,
y todos nos vamos a morir. Les doy esa noticia. El libro de la sabiduría dice que por el pecado entró la muerte, entró la enfermedad. Dios no quería la muerte y la enfermedad, pero el hombre desató esa plaga, desató esa peste, y el hombre que tenía la solución en las manos, que era la redención de Dios, que entregó a su único Hijo para pagar por nosotros, que Dios que entregó su vida por nosotros, que Dios nos amó primero, que Dios regaló el Espíritu Santo para que fuéramos felices, que Dios creó la armonía de la naturaleza y la armonía de la vida a través del hogar, a través de papá y mamá, pero mamá se fue a trabajar, entonces los hijos colapsan también psicológicamente y se vuelven a la droga y quedan sin afectividad porque tienen la carencia de afecto de papá y afecto de mamá, entonces se vuelven a buscar otros afectos heterosexuales, homosexuales, bisexuales, trisexuales, degeneramiento total contra la naturaleza y contra Dios, y ya aparecen lo que en Colombia parecía insólito hace 20 o 30 años, hombres periódicos defendiendo y en los medios de comunicación el aborto, que es lo peor que se puede suceder y es la causa de muchos males. Sodoma, Gomorra, Abná, Cebollín, Zoar, 5 ciudades demostrados científicamente fueron arrasadas por el fuego y fue a causa de eso, de la sodomía, del homosexualismo, del bisexualismo, de la destrucción de los valores y de las cosas que Dios estableció, de las normas, de las leyes que Dios estableció para que existiera armonía, equilibrio, paz, tranquilidad, ¿no? Ahora tenemos hijos para sobresalto, como dice la Biblia. Ahora ninguna niña de 15 años conoce la palabra virginidad, la mayoría. Entonces estamos en un colapso y en una cosa, y la iglesia en buena parte adormecida. Y yo me pregunto, ¿dónde estábamos nosotros, la iglesia, laicos, diáconos, sacerdotes, obispos? ¿Dónde estábamos en estos últimos 50 años que vino este desmoronamiento total? Vino la egocatástrofe, es decir, en el ego nosotros nos desmoronamos, nos derrumbamos psicológicamente, se destruyó la humanidad. Ahora no se busca un director espiritual, se busca el psicólogo o el psiquiatra. Psicologizamos la teología, entramos en la crisis, de la gran crisis de la iglesia profetizada por la Santísima Virgen en la Salet. Yo cuando veo que el Ártico se derrite, 7.000, una extensión que equivale a 7 veces el territorio de Colombia, y yo cuando veo que se suicidan en el año 193 niños, y que en Antioquia matan 140, 150 mujeres en el curso del año, y en el Atlántico, y que ha aumentado la violencia contra la mujer, y que ha aumentado la violencia contra los niños, y que se asesinan los niños en el vientre de la madre, negándoles el ingreso al banquete de la vida. Yo tenía una amiga que tenía una visión, que cuando se juntaba el espermatozoide y nacía la vida, en ese momento la nueva vida, Dios colocaba una lucecita allá profundamente, esa fue la visión que tuvo, y Dios aportaba el espíritu. O sea que cuando lo que hace al hombre semejante a Dios es eso, es el espíritu que Dios pone ahí, porque el hombre solo es sin Dios, pues sería un animalito que no podría reflexionar, ni hacer poesías, ni construir edificios, ni ser nada, porque no tendría ese espíritu de Dios. El hombre sabe, los perros saben, los animales saben, y tienen memoria y recuerdan y hacen cosas, pero el hombre sabe, que es lo que lo hace semejante a Dios, tiene espíritu. Cuando las mujeres dicen yo tengo derecho a abortar o yo tengo derecho a utilizar de mi cuerpo, no. El dueño de ese niño es el papá, la mamá y Dios. Usted ha consultado a los 3 para hacer eso. Y Dios no quiere eso. Yo creo que gran parte de la gran crisis, hay una correlación, hay una relación de causalidad entre el pecado del hombre, la transgresión del hombre, hay una relación de causalidad y las catástrofes. ¿Por qué fue el diluvio? Porque el hombre colapsó, se metió en brujería, se metió en lo que hoy llamamos la nueva era, que es la metafísica, el Feng Shui, el Reiki, el control mental,
el ocultismo, el espiritismo, la adivinación, la magia, las religiones falsas, todas esas cosas, el esoterismo, Harry Potter, nos metimos en eso desafiando a Dios. Dice Deuteronomio 18, 9 y siguientes, que Dios abomina, aborrece al que practique esas cosas. ¿Por qué nos llegan todos los días a Belén, a la Corporación Belén, allá a la casa, personas quebradas, arruinadas, enloquecidas, enfermas, con los hijos drogaditos? ¿Usted en qué se metió, señor? Cuénteme a ver en qué se metió. Y entonces, no, yo fui a que me le dieran la mano, yo fui a que me adivinaran la suerte, yo fui a metafísica, al Feng Shui, al Reiki. Le dije, mire, usted se ganó lo que está viviendo, porque es que usted abandonó a Dios y dejó entrar el espíritu del mal allí. Y entonces vino la tragedia de su familia y de sus cosas, ¿no? Consiguió una maldición. Y Dios puede liberarlo, lo puede sanar, lo puede sacar de ahí, lo puede salvar. Y inventamos unas religiones falsas. Entonces yo veo que se derrite el Ártico. Pues acuérdense del diluvio, acuérdense de Sodoma, Gomorra, Amná, Zebollín, acuérdense del destierro de Israel. ¿Por qué Dios desterró a Israel? A mí, cuando me dicen que Dios no castiga, entonces le voy a quitar unas 1600 frases sobre castigo a la Biblia. La voy a mutilar. ¿Y qué es la frase de Mateo 25? Id malditos al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, estuve en la cárcel y no fuiste, estuve enfermo y no viniste a verme. Inventamos unas nuevas formas de religión. Voy a misa, no peco, no robo, rezo el rosario, pido cosas materiales. Inventamos una nueva forma de religión. Entonces cuando yo veo que el Ártico, esta es la noticia del periódico ayer, 7 veces Colombia, el Ártico, o sea, ¿qué va el impacto ecológico? ¿Qué va a hacer eso? ¿No? Dios trabaja y Dios permite que sucedan esas cosas. Y se suicidan los niños porque no hay papá y no hay mamá y porque son niños de separación, son niños de adulterio, son niños de unas malas relaciones, son niños de una relación violenta y son niños abandonados, son niños que no tienen afecto. Entonces estamos en un egoísmo satánico, perverso y pervertido, los adultos tratando de buscar un placer sensual, un placer de los sentidos, comer mucho, tener muchas relaciones, tener muchas cosas, y estamos totalmente corrompidos, degenerados. Y el robo, se roban un hospital en Bogotá 750.000 millones de pesos. Y no hablemos de los robos de los contratistas, y no hablemos de los añadidos a los Transmilenios y a las vías de los Transmilenios, que hay que meterle 70.000 millones más, y que hay que meterle 100.000 millones más, y que terminan valiendo 4 veces más. Las carreteras, los puentes, todo. Estamos expoliando al Estado y estamos sacando los bienes de la comunidad, destruyéndolos por todas partes. Pero pues bien, ahí está Dios. Dios está vivo y está observándonos. Dios es infinitamente grande y poderoso, y a cada uno de nosotros nos ve por dentro, a los 7.000 millones de personas. Y nos alejamos de Dios y creamos este caos, y ese caos atrae, como atrajo el diluvio, como atrajo Sodoma y Gomorra, como el destierro de Israel, como la destrucción de Jerusalén, por no haber reconocido a Jesús, que ha venido un Dios que se hace hombre y que muere por nosotros, que paga por nosotros y que resucita. Pero entonces, para justificarnos, nos inventamos una teología. Es que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No, señor. La fe sin obras es una fe muerta. En estos días nos decía Santiago, que trató de Lutero como de encerrarlo, de acabarlo, nos decía el apóstol Santiago, ustedes se convirtieron en decidores de la palabra, dicen la palabra, pero no son hacedores de la palabra. Es decir, se acabó la virtud, se acabó el bien, se acabó la caridad. Con razón el capítulo apocalíptico que Jesús, Mateo 24, dice que la caridad de la mayoría se enfriará. Entonces resolvimos, para amortiguar la conciencia, no, mentiras, no hablemos del infierno, no hay infierno. Pues sí hay infierno. La Virgen en Fátima lo mostró evidentemente, y Jesucristo lo menciona: id malditos al fuego eterno, el lago de azufre que habla el Apocalipsis. Claro que hay infierno. Ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los fornicarios,
entrarán en el reino de los cielos, lo dice San Pablo y lo dice el Apocalipsis. Yo le creo a la palabra de Dios y no le creo a estos teólogos que tratan de inventarse unas teologías para amortiguar las malas conductas en que nos metimos todos, en que estamos inmersos. Sí, no, la Biblia, el catecismo de la Iglesia Católica, la caída de los ángeles. De manera que hay una solución, a todo eso hay una solución. Es convertirse y volverse a Dios. 360 veces la Sagrada Escritura dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. O sea, la condición para encontrar la bendición de Dios es volverse a Dios para que Él se vuelva hasta nosotros. Es obedecerlo. Es Juan capítulo 14. Si alguno me ama, guarda mi palabra. Si alguno me ama, primera condición, ame a Jesús. Jesús murió y dio la vida por nosotros. Ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ni Connie Méndez, ni la bruja del 8, ni el Strauss, ninguno ha resucitado. Entonces son religiones inventadas por el diablo, ¿sí? Inventadas por el demonio. Decía San Francisco Javier que todos esos cultos y religiones de la India, del yoga, el zen, eran inventadas por el diablo. Pues el diablo existe. El padre Gabriel Amor, del exorcista del Vaticano, ha hecho más de 30.000 exorcismos. No vengan ahora con el cuento de que eso es psicológico, parapsicológico, y empieza, pues les llena la boca, todos mentirosos. ¿No? Es dogma de fe. Es dogma de fe, y el que lo niegue, pues incurre en herejía y está fuera de la iglesia y está en pecado mortal además. Pero de todas maneras, y hay sacerdotes algunos negándolo y predicando en conventos y esas cosas. Estamos en la gran crisis, la espantosa crisis de que la Virgen de la Sagrada, la iglesia pasará por una horrorosa crisis, dijo la Virgen. Hagamos un paréntesis un instante. Sí, entonces yo me di a la tarea de mirar en la Biblia las señales, porque la Biblia es el único libro que se ha cumplido. Ni el Corán, ni Mahoma, ni Confucio, ni Buda, ni nada de eso. Son religiones inventadas y son religiones instigadas, inspiradas por Satanás. Pero mire, me di a la tarea, tanto que uno ve en el Antiguo Testamento, hay más de 200 profecías del Antiguo Testamento que se cumplen cabalmente en Jesucristo. ¿Eso qué significa? Que es palabra de Dios, que es verdad. Me di a la tarea de hacer un libro de profecías del fin, y cogí las profecías bíblicas, y cogí un grupo de profecías particulares de santos y de la Virgen y de todas las cosas, y las sumé a la profecía bíblica para explicar la profecía bíblica a través de la profecía particular, y cogí los acontecimientos estadísticos. Por ejemplo, hablemos de terremotos. En 1950, mire usted cuántos terremotos se registraban en el mundo mensualmente. Yo creo que no más de 4 en el año, y ahora son 9 mensuales. Y es una profecía bíblica de Jesús. Y entonces cogí apariciones marianas, 100.000 apariciones en 400 lugares, la violencia que estábamos ahí, el conocimiento aumentará. Hay conocimiento, lo de la NASA, lo de la medicina, tantos conocimientos, cada año se duplica el conocimiento en el mundo, la gran crisis, canales nuevos en Israel, Jerusalén vuelve a ser capital de Israel, los brotes de la higuera, Israel, dice Ezequiel 38, que se reconstruirá al final de los días, se reconstruyó en 1948, señales y prodigios diabólicos, esa cantidad de iglesias haciendo milagros que no se sabe de dónde vienen, porque los ángeles caídos están ahí. Estoy terminando un libro que se llama ¿Qué diablos hace Satanás? Para que miren. El demonio soltado, la iglesia reducida y cercada, la crisis de la iglesia, señales de Dios en el cielo y en la tierra. En estos días en internet se metió una amiga mía y en América Latina hay 7, 8, 9 imágenes nuevas de la Virgen Rosa Mística llorando sangre. Pues como una estatua, como llora sangre, con ADN, solamente en la iglesia católica.
señales en el cielo, señales en la tierra. ¿Por qué llorará su sangre la Virgen? Sus buenas razones tendrá, dijo Juan Pablo II, la reconstrucción de Israel. Y dirán, esto siempre ha sucedido. Los que no quieren creer, o los que hacen de avestruces, de meter la cabeza en el suelo, y dirán, esto siempre ha sucedido. Eso dice San Pedro. Y bueno, no les leo más, porque esto es muy largo, y no se darán cuenta de nada. La gran apostasía, guerras y revoluciones. Miren nuestro hermano Venezuela, miren lo que está pasando en Nicaragua, pestes, terremotos, falsos cristos, falsos profetas, divorcio, comunismo, capitalismo, el demonio, el abismo, dormidos ante el mal. Profecías del fin, profecías del fin. A pesar de que tiene ya 3 o 4 ediciones, de que una librería famosa aquí lo publicó, y Ecuador lo publicó, y está en todas partes de habla hispana, casi en todo el mundo, este libro sigue siendo el más actual sobre profecías auténticas, ¿no? Eso no es Nostradamus ni los mayas, eso es bobadas, ¿no? Pero son profecías realmente exactas y cumplidas y perfectas, además, porque el espíritu de profecía no lo tiene sino el Espíritu Santo. Por eso dice que Daniel tenía el espíritu del Dios viviente, y por eso Daniel profetizó cosas tan exactas que estamos viviendo hoy. ¿Sí? No son los ciclos astrológicos, ni los ciclos mayas, ni esos bobadas. Y con eso tienen engatusada a la gente. Profecías del fin. Entonces, ahí está la gran crisis, están los signos de los tiempos. No podemos hacer de avestruces, no podemos hacer una negación, como dicen los psicólogos, no podemos decir por darle esperanza a la gente, decir es que no está pasando nada, esos son fenómenos naturales normales, que se seque el Valle del Cauca, que se incendie esto, que se vaya a la Antártida completa y que los jóvenes se suiciden, esos son señales normales, eso siempre ha sucedido. Mentirosos. ¿Cuándo en 1950 se suicidaban? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos niños? Yo creo que ni uno. Hay un estudio de psiquiatría, creo que es del doctor Rosselli, que habla de América Latina, que cuando los hospitales psiquiátricos estaban en manos de la iglesia, y especialmente de religiosos y de monjas, había un suicidio en América Latina. Ahora va uno a las universidades y los suicidios de los jóvenes, esto es lo de los niños, los de los jóvenes no son 193, son centenares, casi miles, y están en manos del Estado, los hospitales. Cuando estaban en manos de la iglesia se suicidaban mucho menos. Creo que es el doctor Rosselli el que hizo ese estudio, es bien interesante. Cuando las cosas están en manos de Dios, pues no suceden esas cosas tan pavorosas y tan satánicas y tan críticas. Pero en manos de un Estado laico, donde se elimina a Dios y se persigue a los de Dios, como persiguen al señor procurador, entonces pues empiezan a darse todos estos desastres y todas estas calamidades. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Me van a decir, ¿es que no hay una solución? Pues claro que hay una solución. Hay una solución, hermano, conviértase. Mire, yo cojo el capítulo 7 del profeta Jeremías y me impresiona mucho porque dice que la gente se paró en la puerta de la casa de Dios y proclaman las palabras. Dicen, oíd la palabra de Yahvé, todo Judá que entráis. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Mejorad de conducta y de obras. Porque es que se sientan en la puerta de la casa y dicen, templo de Yahvé es este, el templo de Dios es este. Ay, yo soy católico, yo voy a misa, yo me siento bien. Sí, pero hermano, usted va, es católico, va a misa y ni siquiera ha leído un evangelio y no lo está viviendo. Si alguno me ama, guarda mi palabra, mi Padre lo amará, y vendremos mi Padre y yo, y haremos morada en él. Vendrá el Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Si usted ama a Jesús y guarda la palabra, Jesús resucitó, acuérdese que la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Después empiezan a hacer las sectas y las logias y todo eso para destruir a Cristo, porque es Satanás con el odio que quiere destruir la iglesia de Dios. Pero la iglesia de Dios ha producido los Franciscos de Asís, los Juan Bosco, las Madres Teresas de Calcuta, los San Juan de Ávila, los San Juan de Dios. Tenemos hospitales gracias a la iglesia, tenemos universidades gracias a la iglesia, tenemos cultura gracias a la iglesia, tenemos una Madre Teresa sosteniendo a 20 millones de pobres más pobres del mundo gracias a la iglesia, tenemos 1000 proyectos sociales en Bogotá gracias a la iglesia, colegios buenísimos del Padre Guerrero gratis gracias a la iglesia. Eso es solo la iglesia de Dios.
porque es el amor que se proyecta a través de las obras. La fe sin obras es una fe muerta. Si usted dice que tiene fe y no tiene obras, está mal, está mal. Si usted nació en este mundo para pedirle a Dios y para almacenar dinero y almacenar cosas, está mal, hermano. Usted está igual a estos judíos que se sientan en la puerta del templo y dicen, templo de Yahvé es esto, y como el templo y el arca de la alianza eran el arquetipo, eran el prototipo, eran lo mejor para los judíos. Entonces, por eso aspira a reconstruir el tercer templo. Entonces, en ese momento se sienten bien, religiosos, como nos sentimos nosotros. Ay, yo soy de la iglesia, yo soy católico, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Y no se sientan tan bien, dice Jeremías, no se sientan tan seguros, aunque estén ahí parados diciendo lo mismo. No fiéis en palabras engañosas diciendo templo de Yahvé es este, porque si no mejoráis realmente vuestra conducta y vuestras obras, en ese momento, si ustedes le hacen justicia, ustedes pagan salarios justos, ustedes declaran la renta completa, le pagan al Estado lo que es, ustedes tienen una relación con los demás de justicia o es una relación de explotación. Piénselo, porque si no está comprando un tiquete para jefe de calderas usted, ¿no? Dice, mejorad vuestra conducta y vuestras obras. Si realmente hacéis justicia mutua, no oprimís al forastero y al huérfano y a la viuda, y si no vertéis sangre inocente, abortos, si no vertéis sangre inocente en este lugar, ¿no? Y si no andáis en pos de otros dioses, sale a polichar el dios, el ídolo todos los días, lo policha y todo se pone bravo. La cuenta bancaria. Me llamó un amigo, que un empresario se había quebrado, y fue a visitarlo y el hombre que se quería suicidar. ¿Por qué? Porque se le acabó el ídolo, el dinero. Vino a este mundo a coleccionar dinero, no vino a buscar la salvación eterna, lo que hay más allá. Por eso ese libro de las voces del más allá ha impactado tanto a la gente, porque ven la experiencia de los santos y los místicos que han ido al cielo, al infierno y al purgatorio. La iglesia tiene muchas pruebas de eso. La Virgen en Fátima habló del infierno y del purgatorio. Fanny Moiselleva, la mística rusa, estuvo en el cielo, en el paraíso. Sor Josefa Menéndez bajó 100 veces al infierno, San Juan Bosco también. De manera que no olvídense que a la hora de la muerte, dice San Pablo, que todos compareceremos en el tribunal de Cristo. Y si no mejoran su conducta, el conducere, cómo se conduce, si usted no vive la palabra de Dios, el Evangelio, y no tiene obras, hermano, olvídese, está lejos de Dios. Y usted no tiene un Dios bombero para pedirle cosas, pues es que Dios no es un bombero, ni es un banco, ni es una alcancía. A veces Dios nos mete en la cruz y nos sujeta a la cruz. Y a veces tenemos que gritar frente a la cruz, enfermedades, dolores y sufrimientos, porque Dios nos está humillando para que aprendamos a ser humildes, como humilló a Moisés, que lo sacó de príncipe de Egipto, después de que tuvo mujeres y tuvo poder y tuvo riqueza, lo bajó a ser pastor, a vivir en carpas, a casarse con la más fea y a vivir 40 años en el desierto y a convertirlo en la Biblia, dice, en el hombre más humilde de la tierra. Decía un intelectual culto, extraordinario, un sacerdote, profesor de una universidad en Roma, decía que después de 30 años de haber enseñado el Evangelio, de haber enseñado la teología, descubrió que había dos elementos fundamentales para salvarse, que son la humildad y el amor. La humildad y el amor. ¿Qué he de hacer para ganar la vida eterna?, le dice el joven rico a Jesús. ¿Qué he de hacer? Hacer, hay que hacer, ¿no es cierto? Hacer. ¿Sí? No es ten fe en el Señor Jesús y serás salvo, eso es mentiras. El joven rico le dice, ¿qué he de hacer? La fe es el primer estartazo, es el arranque. Fe es creer en lo que no vemos, es Hebreos 11. La fe tiene obras, la fe sin obras es una fe muerta. Por eso tuve hambre y me diste de comer. Id malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer. O sea, hay que hacer algo. Y el Señor al joven rico, ¿qué le responde? Le da 7 mandamientos, no le dio los 3 primeros relacionados con Dios, ni siquiera mencionó los 3 mandamientos relacionados con Dios.
le dio los 7 relacionados con el prójimo, ¿sí? No cometerás adulterio, no desearás los bienes ajenos, ¿sí? ¿Qué he de hacer? O sea, hay que hacer. Ahí uno dice, sabe que tiene que hacer, y en Mateo 25 también. Entonces aquí, Jeremías 7, los que se plantan ahí en el templo sintiéndose buenos, diciendo es que yo soy bueno, yo soy católico, no, ¿qué he de hacer? Entonces le dice, si no mejoran su conducta y sus obras, no van a entrar. Estrecho es el camino, dijo Jesús, ancho el camino que lleva a la perdición. ¿Sí? Si usted se vuelve un homicida matando el más desprotegido, el más inocente de las criaturas, el que está en el vientre, pues es un crimen abominable para Dios. Si usted no se arrepiente y se convierte, peor. Y no derraméis sangre inocente. En Colombia se derrama sangre inocente en los abortos y en todas partes. No andéis en pos de otros dioses, ídolos, cuentas bancarias, carros, negocios, ídolos. A veces convertimos el ídolo en a la esposa o el esposo. No, hay que amarlo mucho, pero poner a Jesús en medio, como dicen los focolares, en una forma tan hermosa. Si ustedes hacen esas cosas, ¿sí? Y dejan los ídolos, si ustedes hacen el bien, justicia mutua, si no oprimen a los forasteros, si no pagan malos salarios y todo, entonces yo me voy a volver a ustedes, si ustedes no tienen dioses falsos. Pero he aquí que os fiáis de palabras engañosas que de nada sirven, para robar, matar, adulterar, adulterio, ¿no? Vivir con la mujer que no es, ¿sí? Sin casarse, jurar en falso, incensar a otros dioses. Entonces vivimos pensando que somos católicos y tenemos un montón de dioses, el propio yo, el ego, la autoidolatría, incensando a otros dioses, ¿no? Que no conocíais. Luego venís y disparáis ante mí en la casa de mi nombre y decís, estamos seguros. Ay, cómo es la psicología de la Biblia tan profunda. Nos sentimos seguros porque somos religiosos, pero no somos cristianos, hermano. No hemos leído el Evangelio, no lo estamos viviendo. Somos religiosos y nos sentimos seguros. No se sientan tan seguros, dice aquí. Ya vamos a seguir un momento. Estamos leyendo Jeremías 7. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán, por sus frutos los conocerán. En eso os conocerán que sois mis discípulos, que os amáis los unos a los otros. ¡Ay Dios! Y ahora en Colombia es, en eso os conocerán que sois mis discípulos, en que os armáis los unos a los otros y os odiáis los unos a los otros. Eso es horrible, los discípulos de Satanás. ¿Qué hacer para ganar la vida eterna? ¿No? Le dicen a Jesús. Entonces le dan los mandamientos del amor. Os paráis ante mí, Jeremías 7, en esta casa y dice, en mi nombre, y decís, estamos seguros, para seguir haciendo todas esas abominaciones. O si no les salva al reiki o al feng shui y a la idolatría y pago malos salarios, haciendo abominaciones. En cueva de ladrones se han convertido vuestros ojos la casa, que se llama por mi nombre. Pues andad a mi lugar y aposentaré donde os aposenté antiguamente. Entonces, Jeremías 7 nos da la hipocresía religiosa, la falta de coherencia que nosotros tenemos, que nos volvimos religiosos. Yo, revisando un poco a Job en estos días, en el capítulo 31 del libro de Job, me encontré unas cosas muy interesantes. Job era un hombre justo, o sea, era un hombre santo. Estaba siendo purgado y purificado por Dios, porque él era un hombre santo, y se sentía santo, y sabía que era santo, pero necesitaba la prueba para ser santo de verdad, completamente santo.
Y nos dice, Jesús le dice a los apóstoles, vosotros que habéis perseverado en mis pruebas. Y en la parábola de la semilla que se echa, en uno de los momentos en que la semilla cae en rastrojo, en alguna parte, dice, fueron los que no perseveraron en las pruebas. Dios nos prueba. Miren cómo Job era un hombre santo, ¿no? Porque nos dice, si mis pasos del camino extraviamos, si tras mis ojos, dice, mis ojos, si mi corazón fue seducido por mujer, si he fisgado en la puerta de mi prójimo. Mire, Job es muy profundo, ¿sí? No tuvo nada que ver con la mujer, ¿no? Muela para otro mi mujer, o sea, la mujer de él fue infiel, dice que él no le pasó eso. Pues sería ella una impudicia que otros hombres estuvieran con ella, con la mujer de él. Un crimen a justicia sujeto, pasaría fuego que devora hasta la perdición. Si he menospreciado el derecho de mi siervo y de mi sierva en sus pleitos conmigo. Oiga, es Job 31. ¿Qué podré hacer cuando Dios se levante? Cuando Él investigue, ¿qué responderé? Si he hecho eso de malo. ¿No los hizo a Él igual que a mí en el vientre? O sea, los siervos, los esclavos, los trabajadores, las personas que están con uno, dice Job, ¿y no los hizo Dios igual en el vientre? ¿No son igualitos a nosotros? O sea, trátelos como iguales, hermano. Es lo que Job dice, si mi tierra grita contra mí y los surcos lloran en ella, si he comido sus frutos sin pagarlos, oiga, pagando malos salarios, sin pagar las cosas, robándoselas, y empieza Job a reclamar que él no ha hecho eso, y ha hecho expirar a sus dueños, en vez de trigo broten en ella espinas y en lugar de cebada la hierba hedionda, si he hecho eso de malo, dice Job. Él mismo hace su sentencia. ¿Me ha llegado el deseo? ¿Me he negado al deseo de los débiles? Pregunta Job. ¿Sí? ¿Dejé desfallecer los ojos de la viuda? Quiere decir que Job estuvo atento a los débiles, estuvo atento a los deseos de la viuda. Y él le reclama a Dios eso. Mire, yo hice bien, yo socorrí a los débiles, yo estuve atento a la viuda, yo fui justo, ¿no? Mire lo que Job le está reclamando a Dios. ¿Cómo solo mi pedazo de pan sin compartirlo con el huérfano? Quiere decir que él compartía el pan con los huérfanos. ¿Lo hacemos nosotros? Siendo así que desde mi infancia me crió él como un padre. Me guió desde el seno materno. Dios lo creó como un padre. He visto a un miserable sin vestido, a algún pobre desnudo, sin que en lo íntimo de su ser me bendijera. O sea, ha ayudado a los desnudos, a los pobres, a los miserables. Ese capítulo 31 de Job a mí me impactó mucho porque parece del Evangelio, es que es el plan de Dios, el plan de Dios es el amor hacia el prójimo para podernos salvar. No hay otra ruta sino el amor, la humildad y el amor que decía este gran teólogo en Roma. Si no lo hacemos con humildad, pues se nos vuelve una presunción. O sea que el pobre lo bendice porque lo ha ayudado. Y el vellón de mis corderos, o sea, se ha calentado. Los pobres se han calentado porque Él les ha dado abrigo con el vellón de los corderos. Qué lindo es las expresiones de Job. Si he alzado mi mano contra un huérfano por sentirme respaldado en la puerta, mi espalda se separe de mi nuca y mi brazo del hombro se desgaje. Pues el terror de Dios caería sobre mí y ante su majestad no podría tenerme. ¿He hecho del oro la confianza? No, Dios no hizo confianza del oro, ni en los carros, ni en las cuentas bancarias, ni en los negocios. Parece que vinimos a este mundo a enriquecernos y a explotar a los demás y no pensamos en la eternidad, en la trascendencia, en la muerte, en lo que hay más allá, para siempre. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Dijo Jesús. Ese pensamiento llevó a Francisco Javier a la santidad, a despojarse del castillo, de la mamá, de la hermana, a irse para la India, a dormir 3 horas cada noche, a comer un pocillo de arroz en un día y un vaso de agua. Eso llevó a Francisco Javier a esa obra heroica de servir a Dios. Y Dios le correspondió con dones, con carismas, con maravillas, y resucitó 123 muertos, que en ninguna otra religión se ha dado en el mundo, porque es la única donde está el Dios verdadero, el Dios del poder, el Dios del Espíritu Santo, el Dios que me amó primero y que dio la vida por mí. ¿He hecho del oro mi confianza?
¿O he dicho al oro fino, tú eres mi seguridad? No. Job dice, no, yo no hice del oro mi confianza, ni le dije al oro fino que era mi seguridad, ni a la cuenta bancaria, ni a la tarjeta de crédito, ni a nada, ni al apellido, ni a las tonterías con que nos alimentamos los hombres, nada, ni a los títulos, ni al doctorado, ni a nada. Me he complacido en la abundancia de mis bienes, en que mi mano había ganado mucho, no se ha complacido en la abundancia de los bienes. Era desprendido Job. ¿Acaso al ver el sol como brillaba y la luna se marchaba radiante, mi corazón en secreto se dejó seducir para enviarles un beso con la mano? No, no hizo idolatría de las estrellas, no hizo astrología Job. También hubiera sido una falta criminal por haber renegado del Dios de lo alto. O sea, Dios por encima de la creación. En la creación ve a Dios, pero no es Dios. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Mire, Job, un varón justo, un hombre santo, un hombre bueno, es probado por Dios. Le quitan todos sus bienes, su familia, todas las cosas. Y Job, ese discurso del capítulo 31 de Job, donde Job le reclama a Dios que él ha hecho todas las cosas bien, ¿sí? Que ha sido generoso, que no ha puesto idolatría en los bienes, que no ha hecho astrología, que no ha hecho cosas malas, que es un hombre bueno, ¿no? No decían las gentes en mi tienda, ¿hay alguien que no se haya hartado de su carne? Oiga, nunca le negó un favor a nadie, nunca le negó un favor a nadie. En la tienda la gente decía, no hay alguien que se haya hartado de su carne, es decir, le dio de comer al hambriento, a todos los hambrientos. Los vistió, dice aquí en alguna parte, los vistió, no hizo idolatría con los bienes. Qué maravilla esto de Job, ¿no? No miró doncella fuera, no hizo nada fuera de su matrimonio ni de su esposa. No tuvo tentaciones con las doncellas, con la fuera. Es decir, Job, en esa época en que no había la redención, no había aparecido Jesús en la historia de los hombres, Job era un hombre justo, un hombre santo que guardaba en su corazón lo que Dios le había puesto, que era bueno y que era malo. Y entonces Job, en ese capítulo 31 me impactó mucho, ¿no es cierto? Cómo Job cumple con todo, y a pesar de ser un hombre bueno y un hombre justo, Dios lo purifica y lo prueba y le quita todo. Job mantiene la fidelidad a Dios sin los bienes, sin la familia, sin nada. Y Job la mantuvo porque Dios era primero, estaba guardando el primer mandamiento. Si alguno me ama, guarda mi palabra. Job estaba viviendo el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es decir, no renegó, no dijo me voy a suicidar, no dijo he perdido las cosas y entonces no tengo más que hacer en este mundo. No, tenía a Dios y tenía la confianza en Dios. Hay una parte de Job que me impresiona mucho, un día podemos hacer unos programas que dice yo sé que mi Redentor vive. Pues bien, sobre las clases de Biblia vamos a hacer una promoción en Belén impresionante de libros y de los CDs de la Biblia. Vamos a dar de a 3 y 4 libros y 4 CDs en una inmensa promoción que estamos allá en Belén. Llámenos al 217-6269, 217-6269. Llámenos. Vaya a Belén, transversal 22 bis, 6035, barrio San Luis. Allá, transversal 22 bis, 6035, barrio San Luis. Y allá va a encontrar este libro de las profecías del fin, donde está la lista de las señales bíblicas del fin. La profecía es un libro, y la Biblia es un libro exacto. Y además Dios nos regala con el Espíritu Santo una cantidad de apariciones de la Virgen, de videntes, de profetas buenos, porque uno de los signos de esta época son los falsos profetas,
pero hay de profetas buenos que enriquecen la palabra bíblica porque la explicitan a través de sus revelaciones de los santos y de los místicos. Y yo tengo un libro de un sacerdote español que tiene más de 80 profecías de santos sobre el fin de los tiempos. Los santos han profetizado mucho sobre este tema, y ya cuando uno lee el suicidio de los niños, del asesinato de las mujeres, se derrite el Ártico, todas esas cosas, uno dice, pues es que es tan evidente lo que está pasando, la crisis de la Iglesia, la gran crisis de la egocatástrofe, la gran crisis de la ecocatástrofe, de la ecología, y la gran sociocatástrofe que estamos viviendo en este mundo, en un mundo completamente enloquecido, en un mundo completamente destruido, desmoralizado, sin moral, completamente corrupto. Cuando uno ve las dimensiones de los robos en Colombia, es algo espeluznante, es algo aterrador, pues en todas partes, y lo que está pasando en el mundo entero. Uno ve lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Ecuador, en Argentina, la crisis de Argentina, la crisis del mundo, ¿no? La egocatástrofe, la ecocatástrofe y la sociocatástrofe que estamos viviendo en este momento. Y la esperanza es muy grande. ¿Saben qué? Jesús viene. La venida intermedia de Jesús, de que habla el Papa Benedicto cuando recoge ese discurso de San Bernardo. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte y enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Amén.